¿Cómo están? Espero que este video los encuentre muy bien. Una nueva perla educativa de parte de la Academia de Ultrasonido Latinoamericano. El año entrante, Latin American Pain Society y Aula, evento académico fantástico. Esperen noticias de él. La perla del día de hoy, la cápsula del día de hoy, bloqueo del oblicuo externo a nivel intercostal. El caso clínico, paciente con fracturas costales con dolor dinámico severo e intratable. Se ha recorrido un camino muy interesante desde pensar que la diferencia entre bloqueo de nervio selectivo con poco volumen era, digámoslo, mucho más sensato que utilizar bloqueos con grandes volúmenes lejanos de nuestro blanco. Ese camino nos ha recorrido a tener el día de hoy artículos de revisión en los cuales se destacan las diversas propiedades que hacen atractivos a un bloqueo de plano facial. Y básicamente esos atractivos incluyen la contribución del mínimo bloqueo motor, el mínimo o escaso compromiso simpático, tener un bloqueo diferencial analgésico, básicamente por los diferentes efectos en diferentes fibras sensibles a anesésicos locales y de alguna manera poder tener un efecto distal a donde estoy. Hago un paréntesis pequeño para decir que cuando hablo de bloqueos interfaciales no debo dejar de recordar al doctor Mauricio Forero, colega, amigo, parcero, inventor del bloqueo del plano erector de la espina. Cada día como que tuviéramos nuevos nombres. El punto es que estos nuevos nombres nos permiten nuevos blancos y en ocasiones esos nuevos blancos suplen falencias de bloqueos previos. Por ejemplo, en el bloqueo del día de hoy, se intenta a nivel de la relación entre el oblicuo externo y la sexta o séptima costilla tener una cobertura interesante de la rama anterior y la rama lateral. Digamos que es una forma en la que yo tengo capacidad de hacer analgesia en territorios que no me va a cubrir, por ejemplo, un recto anterior o el mismo TAP subcostal. Lo interesante para mí en los bloqueos interfaciales es que posicionalmente me ayudan en pacientes específicos. De hecho, parte interesante de este bloqueo es que el paciente se puede realizar en supino. Básicamente para sagital hacemos esta aproximación en eje corto, cráneo caudal con volúmenes hasta de 30 mililitros, lo que es muy útil en un paciente anestesiado para no tener que depender de estímulo. Dependemos básicamente de la dificultad de reconocer un LAS, pero no de tener algún tipo de feedback por donde está mi aguja, puesto que el blanco va a ser ese plano facial entre el oblicuo externo y mi plano intercostal, destacando que un límite claro para realizarlo va a ser mi costilla. En esta imagen podemos ver en gris destacados los domos de mis costillas, entre las dos el músculo intercostal, el músculo oblicuo intercostal entre ellas y la parte superior en verde de tejido subcutáneo. Este paciente también pudo haber sido un paciente con incisiones subcostales, nefrectomías, incisiones en chevrón, incluso pacientes con dolor neuropático de origen más axial, pero reflejado muy periférico, en el cual no puedo acceder a neuroeje. En este paciente, el paciente no se podía mover de donde se encontraba en supino y por eso decidimos este abordaje. Interesante, vemos nuestra aguja en un fucsia. Después les contaré por qué la tuvimos en ese color, llegando al domo de la costilla, generando el primer plano de anestésico local, que realmente era un plano de hidrodisección. Lo hicimos con salino y después pusimos 5 mililitros más de anestésicos locales por debajo del oblicuo externo. ¿Cuál va a ser mi meta? Mi meta va a ser levantar ese oblicuo externo, como lo estamos viendo. Ese oblicuo externo queda como de un menor tamaño, puesto que el gran lago anestésico local que puedo seguir está ocupando este espacio virtual. Hidrodisséquelo y después aplique su medicamento. Básicamente 25 a 30 mililitros de anestésico local son adecuados para tener un cubrimiento de las fibras laterales y anteriores de esos intercostales.
Anímate a hacerlo. Cualquier cosa, contactanos. Seguimos en redes. Un abrazo hasta que nos veamos de nuevo.